El mercado chino de la inteligencia artificial, IA, mueve actualmente 20.000 millones de euros, pero esa cifra podría duplicarse en 2 años. Las compañías chinas que están desarrollando sus propios chips para IA se cuentan por decenas. En China, la inteligencia artificial se está extendiendo a la vida diaria. Hola, mi nombre es Máximo Martínez. Hoy les presento el mercado chino de la inteligencia artificial. El valor del mercado chino de la inteligencia artificial, IA, es de 20.000 millones de euros. Sin embargo, en un plazo de 2 años, esta cantidad podría aumentar significativamente. Es posible encontrar numerosas empresas chinas que están trabajando en la creación de chips propios para la inteligencia artificial. En 2030, Beijing tiene la intención de superar a Estados Unidos y convertirse en el líder mundial de la industria. Las máquinas pueden imitar la inteligencia humana para producir arte y diseños originales, así como textos, imágenes y videos. En la nación asiática, la inteligencia artificial ya está teniendo un impacto significativo en la vida personal y laboral de las personas. China ha adoptado la inteligencia artificial, IA, y ahora puede viajar cómodamente en un vagón de primera clase. Las naciones poderosas utilizan esta técnica con fines estratégicos y China, bajo el liderazgo de Xi Jinping, no es una excepción. La administración estadounidense ha impuesto algunas sanciones con el fin de prohibir los chips para IA más sofisticados, como el A100 y el H100 de Nvidia, pero China ya ha intervenido en este asunto. Jensen Huang, el fundador y director general de Nvidia, lo dejó claro en una de las declaraciones que hizo a finales de mayo en Computex. China está dedicando unos recursos masivos a la puesta en marcha de empresas emergentes especializadas en el desarrollo de GPU. No la subestiméis. Esta advertencia estaba dirigida al gobierno de Estados Unidos en un claro intento de prevenirle acerca de las consecuencias que tendrán las sanciones que persiguen frenar el desarrollo tecnológico de China. Es evidente que a medio plazo lo que le interesa a China es tener sus propios procesadores para aplicaciones de inteligencia artificial y en particular para aprendizaje profundo. Esto es justo lo que ha vaticinado Jensen Huang. Y lo que, como estamos a punto de ver, está orquestando el gobierno de Xi Jinping. Aún así, mientras tanto, China está comprando en los canales oficiales los chips que la alianza liderada por Estados Unidos le permite adquirir, y en los mercados paralelos la CPU y GPU que las sanciones persiguen poner fuera de su alcance. Sundar Pichai lo tiene muy claro, China va a liderar en inteligencia artificial. En esta coyuntura las compañías chinas que están enfrascadas en el desarrollo de su propio hardware para este escenario de uso se cuentan por decenas. Meta X, Beren Technology, More Threads, InnoSilicon, Sauxin, Elevator Corax, Denglinai y Odasta Attack son algunas de las más importantes. Lo interesante es que no todas ellas están siguiendo el mismo camino. More Threads y Beren Technology son dos de las empresas que están tomando como punto de partida sus GPU para juegos con el propósito de refinarlas para que sean competitivas al ejecutar procesos de inteligencia artificial. Esta aplicación del grafeno tiene la capacidad de acabar definitivamente con la desconfianza hacia este material. El músculo económico, científico y técnico de China está fuera de toda duda. Lo sabemos las personas que seguimos de cerca la actualidad del sector de la tecnología y lo conocen perfectamente los expertos de la industria. Sundar Pichai, el director general de Alphabet, la corporación a la que pertenece Google, es uno de ellos. Y está convencido de que la escala del trabajo que está llevando a cabo China en el ámbito de la IA es asombrosa. China va a estar a la vanguardia de esta disciplina. Es un hecho, ha apuntado Pichai. Sin embargo, este ejecutivo no ha dicho solo esto. La perspectiva que tiene el gobierno de Estados Unidos es muy diferente y ha generado tensiones en su relación con China.
La única forma de consolidar el progreso a largo plazo es que China y Estados Unidos colaboren de manera estrecha en un ámbito tan importante como la IA. Debería ser un componente esencial del procedimiento. Suena muy lógico. Pero en la actualidad es poco probable que estas dos superpotencias trabajen juntas. Eso ya lo veremos más adelante. Es probable que Sundar Pichai esté en lo correcto y que esta sea la mejor opción para todos. Esto ha sido todo por hoy sobre el mercado chino de la inteligencia artificial. Si te gustó este video, apóyame suscribiéndote, dándole me gusta y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo.